Hola amigos de Territorio Tomado, nos encontramos aquí en una nueva edición de su podcast. Yo soy Abel Cárdenas, soy reportero del equipo y el día de hoy tenemos una invitada, es la senadora por Ahora Nación, Mirta Vázquez. Doctora, muchas gracias por darnos tiempo para esta entrevista. Muchas gracias a ustedes. Eh, Doctora, lo primero que quisiera preguntarle es sobre el tema de la coalición que ya se ha dado a conocer con el Partido Obras y el Partido Juntos por el Perú. Ujú. Digamos, ¿cuáles han sido un poco los acuerdos que han llegado para poder llegar a dar este pronunciamiento y anunciar esta coalición? Sí, a ver, en este momento se está haciendo un esfuerzo entre estas tres fuerzas políticas como para llegar a acuerdos básicos, sobre todo de cara al inicio de este periodo, digamos, ¿no? Hay Ujú. personas que están delegadas, en nuestro caso, el propio Alfonso López Chao está haciendo, llevando adelante, digamos, estas conversaciones y todavía no tenemos la conclusión final porque están en proceso, ¿no? Lo que sí nos han informado es que realmente hay una voluntad por Ujú. entrar a acuerdos, sobre todo en este momento que hay que plantear cosas urgentes como la composición de la mesa directiva, el tema de las comisiones que también hay que priorizar porque desde ahí se trabaja lo programático Ujú. y bueno, hay toda una buena voluntad, digamos, de constituir una propuesta donde estos tres partidos políticos se vean representados y creo que también, sobre todo, hay que tener en cuenta que este esfuerzo de coalición es porque queremos hacerle frente también a un sector como es el fujimorismo que en realidad quiere también dirigir el Parlamento y nos parece que en términos democráticos ellos más bien debieran aceptar un contrapeso desde este espacio, ¿no? Algo que nos ha llamado la atención justamente leyendo el comunicado, doctora, tiene que ver con esta propuesta de, entiendo, no sé si han llegado a un consenso sobre la lucha todavía, la existencia por el indulto al señor Pedro Castillo. Em, por lo que usted me indica, entiendo que no, los senadores no han estado parte dentro de estas conversaciones. ¿Usted sabía, digamos, de esos puntos que se estaban debatiendo? Bueno, en realidad nosotros como partido siempre estamos en constante comunicación y nos van, además tenemos acuerdos previos de cómo tiene Ujú. que ser la negociación con nuestros delegados. Y bueno, nosotros sabíamos que el partido Juntos por el Perú está con esta agenda, para ellos es prioritaria la libertad de Castillo. Nos parece que como agenda particular del partido, en realidad hay que respetarla y por eso nosotros vemos que se ha reflejado en esta suerte de manifiesto donde, claro, eso es una prioridad para ese partido, ¿no? Y para usted, personalmente, ¿cuál es su opinión sobre el tema de un posible indulto al señor Mira, yo en Castillo? realidad, habiendo sido parte del gobierno de Castillo, incluso he sido muy crítica, pero también evalúo de que más allá del indulto, yo creo que se podría pensar en un derecho de gracia. ¿Por qué? Porque jurídicamente en Ujú. realidad se configuran los elementos. Castillo está en la prisión, se está haciendo un abuso desmedido de la prisión preventiva, hay una serie de factores en su proceso bastante irregulares, digamos, se lo empieza procesando por un tema, Ujú. se lo termina sentenciando por otro. Eh, Hay una suerte de... han tratado de forzar la figura legal y a mí me parece que en este caso se podría seguir el proceso en libertad, que si quieren seguir procesándolo, por supuesto, en libertad, podría darse y eso es un tema que corresponde a un derecho que él tiene toda la libertad Ujú. de ejercer, pedir que se aplique este tipo de beneficios, ya se evaluará si proceden o no, ¿no? Ujú. Sobre el tema de Juntos por el Perú y las elecciones, digamos, toda esta campaña que ha habido por parte del señor Roberto Sánchez, ¿usted qué opina sobre esta denuncia de supuesto fraude que lo dijeron los propios abogados del señor, bueno, de Juntos por el Perú en el proceso que hubo ante el Jurado Nacional de Elecciones? ¿Qué opina usted sobre eso? Sí, bueno, nosotros siempre hemos mantenido la posición de que no se puede levantar la voz de fraude si no tienes elementos objetivos Ujú. y además, aunque nosotros sí somos muy críticos de cómo se ha llevado adelante
el proceso electoral, que ha habido irregularidades, que incluso las reglas las ha puesto solamente un sector para sacar ventaja, pero nosotros hemos dicho que no vamos a sostener una posición de fraude como lo han hecho a veces fuerzas antidemocráticas, y más bien yo creo que toca respetar pues el resultado que ha habido, ¿no? Pero considera que sí ha habido algunas irregularidades, por ejemplo, estos Sí. temas del extranjero, estos cambios de último momento que denuncia el señor Roberto Sí, Sánchez. por lo menos yo creo que son irregulares y que en un proceso esos temas, digamos, no son detalles menores, ¿no? Que se cambien las reglas a último momento, que no se digitalicen las actas, deja espacio para la suspicacia y yo creo que un proceso Ujú. electoral tiene que ser sumamente pulcro, ¿no? Y por eso me parece que uno podría hablar de estas irregularidades, de el tema de cómo se manejan incluso todos estos procesos de conteo rápido y sus anuncios. Bueno, la manera también, cómo es que finalmente puede incluso generarse suspicacias en la manera como se van resolviendo de manera tan lenta, digamos, el resultado y todo Ujú. esto, pero son cosas que se puede calificar como irregular, más no como un fraude, ¿no? Ujú. Sobre el tema de las negociaciones para la mesa directiva, ¿cómo van? ¿Ya han estado conversando con algunas bancadas, particularmente con el caso del Partido de Buen Gobierno? Ujú. ¿Se han empezado algunas negociaciones con algunos en particular, con el señor Nieto? Bueno, yo sé que hay esta invitación y estos primeros acercamientos que ha habido con el Partido del Buen Gobierno. Nosotros confiamos en que la bancada, sobre todo, ¿no? No solamente el líder, sino la bancada tenga apertura para poder evaluar una propuesta democrática, digamos. Lo que estamos haciendo es una propuesta democrática de hacer contrapeso de una oposición, pero también responsable desde el Parlamento, para evitar que haya una concentración de poder tanto en el Ejecutivo como en el Legislativo. Entonces ahí estamos intentando acercarnos, conversar más con los parlamentarios. Esperemos que en los próximos días haya Todavía resultado, no hay ¿no? nada fijo. Se lo comento también Mm. porque bueno, en estos últimos días, ya diputados y senadores electos de otros partidos, como por ejemplo de Renovación Popular, han dicho que están conversando con justamente diputados y senadores de Buen Gobierno e incluso con diputados y senadores del Partido Obras. Eh, ¿Cómo van justamente en ese sentido las negociaciones? ¿O usted tenía conocimiento de esto? En realidad no puedo dar por ciertas estas versiones. Yo con los parlamentarios de ambos partidos, tanto de Buen Gobierno como de Obras, que he conversado, con los pocos también, no son muchos, ellos desconocen, digamos, este tipo de acercamientos que se anuncia desde Renovación Popular, ¿no? Ujú. Pero bueno, en realidad son procesos que ellos también manejan, dependen de ellos. Vamos a ver, esperemos. Nosotros lo que esperamos es que haya una reacción a nuestra propuesta y ojalá que la gente valiosa que hay ahí con trayectorias importantes, pues quiera conformar parte de nuestro bloque, ¿no? ¿Qué opinas sobre la posición que tomó el señor Nieto en las elecciones del llamado al voto Me- blanco? me- sí, a mí me parecía desde nuestro punto de vista particular, yo pienso que fue una posición que, bueno, en realidad no ayudaba mucho a definir, ¿no? Y que para nosotros más bien era la posición de definir y de tomar una opción, sobre todo teniendo en cuenta lo que nos representa el fujimorismo, ¿no? Para el sector, sobre todo, que venimos de fuerzas democráticas, defensa de derechos. Entonces, ahí ellos habrán evaluado, Nieto habrá tenido una evaluación con su partido, son posturas que en realidad uno puede juzgar de alguna manera, pero ellos tienen todo el derecho, tuvieron todo el derecho de tomar esa posición, ¿no? Ustedes en la evaluación que están haciendo, doctora, ¿en algunas circunstancias evalúan la posibilidad, en algún contexto, conversar con bancadas de derecha, como por ejemplo Fuerza Popular, Renovación Popular, para de repente sacar adelante alguna norma?
¿O de plano ustedes ya tienen como tomar una posición de coalición con solamente algunas bancadas? ¿Cómo están analizando esa situación? A ver, por principio yo creo que se conversa, en democracia se conversa con todos. Ahora, lo que nosotros creemos es que del otro lado no va a haber respuesta a nuestras posturas, que sí son posturas más institucionalistas, de respeto a derechos fundamentales, de no autoritarismos. Me parece que nosotros siempre vamos a estar en esa línea y lo que no creemos es que haya respuesta, sobre todo del sector fujimorista, que más bien va en la línea contraria, ¿no? Ujú. Sobre Juntos por el Perú, volviendo un momento, nosotros acabamos de sacar un reportaje hace una semana sobre sentenciados que han sido electos diputados por Juntos por el Perú, que tienen sentencias ya Mm. firmes en segunda instancia, en su mayoría por violencia familiar, en algunos casos lesiones incluso. eh, y ustedes acaban de tener bueno, acaban de tener una coalición o un acercamiento. ¿Qué opinión tiene, digamos, sobre este partido? En realidad, en todos los partidos, si miramos el fujimorismo, ¿no? Increíble la cantidad de sentencias que hay en partidos diversos. Estos días yo he visto reportajes que el periodismo saca y creo que es importante que Sí. se De hecho, conozca, nosotros ¿no? también sacamos, doctora, sobre Sí, Fuerza Popular, que tiene un sentenciado por homicidio, que así no se es, sabe ¿no? Es increíble. qué Yo sus creo antecedentes. que eso nos Pero se le lleva. preguntaba por Juntos por el Perú porque usted tiene justo esa Claro, coalición con claro, ellos, ¿no? pero yo creo que es un problema más de un partido, es un problema de cómo realmente generamos mecanismos como para filtrar a estas personas Ujú. y para no permitir que postulen y, bueno, lleguen a un cargo de representación. En este momento ya ha habido una elección, hay que respetar democráticamente los resultados y a quienes han sido electos, pero sí toca pensar en el fondo de esa situación, cómo generamos mecanismos, mejores mecanismos para no tener pues representantes que tengan estos antecedentes, ¿no? ¿Cómo evalúa la parte final de este Congreso que ya está terminando, las últimas leyes que han sacado? ¿Cuál es un poco su evaluación? Lamentable, ¿no? Este Congreso en realidad se va además ejerciendo una postura bastante, yo creo que de espaldas, no solamente a la población, sino casi una postura en la que se burla de la necesidad de la gente, porque lo último que están aprobando, ellos siguen legislando hasta el último minuto cuando realmente no les correspondería hacerlo y legislan además para generar, por ejemplo, mecanismos de impunidad para violadores de derechos humanos, están legislando para proteger a quienes son sus aliados, para destinar los fondos a sectores que a ellos les conviene, desatendiendo totalmente el clamor de una serie de sectores del país que necesitan en este momento atención económica, ¿no? Le han dicho no a los jóvenes de Bicentenario, de la beca Ujú. Bicentenario, le han dicho no a derechos laborales de la gente que trabaja en la modalidad CAS, pero sí se han atribuido estos presupuestos para otro tipo de sectores que son absolutamente innecesarios. Entonces, me parece no solamente lamentable, sino que yo creo que es un Congreso que con descaro nos ha restregado su poder y yo creo que ha tirado por los suelos, digamos, la poca confianza que quedaba de la población hacia ellos. Por eso es que nosotros también, los que entramos nuevamente al Parlamento, tenemos una misión importante, que es cómo Ujú. recobramos una mínima legitimidad en una institución, en un poder tan importante. Miren, eso se ve muy mellado con este Congreso que acaba, Correcto. ¿no? Y para ir terminando, ¿cuál va a ser la prioridad para ahora Nación con respecto al legislativo? ¿Cuáles son las primeras normas que piensan? Entendemos que lo primero es, entiendo como bandera, la derogatoria de las leyes pro crimen. Sí. Aparte de esas, ¿qué otras Aparte podría de eso, yo decirnos? creo que hay que apostar en este primer momento Ujú. a recuperar el equilibrio de poderes y recuperar la independencia de las instituciones más Ujú. importantes. No podemos decir que estamos en democracia ni que vamos a entrar en un gobierno que realmente, si es que no se respeta estos principios de independencia de poderes, de
instituciones del Estado. Creo que hay que mirar medidas muy rápidas para abordar estos temas que creo que sí preocupan en términos de que son necesarios para la gobernabilidad, ¿no? Y creo que es muy importante también en este momento empezar a pensar en algunos aspectos que también son básicos para comenzar una etapa nueva. Yo creo que el tema de justicia, no impunidad, derogar estas normas que están protegiendo violadores de derechos humanos, que están poniendo trabas a la justicia, creo que también va a ser fundamental, ¿no? Una última consulta, doctora, que a nosotros nos interesa mucho el tema de Reinfo, hemos sacado Mm, muchas notas sobre este tema. sí. ¿Qué se tiene que hacer con este tema por usted desde el Miren, lado del Congreso? este yo creo que va a ser el gran tema también de este Parlamento. Hay que resolverlo. En estos años lo que hemos tenido es un Congreso que lo que ha estado avalando y protegiendo es el avance de economías ilegales como Ujú, la minería ilegal, sobre todo, ¿no? ujú. Y creo que ahí tenemos que entrar a tratar la problemática de fondo, porque en realidad no solamente es el tema del reinfo, cómo lo paramos, cómo generamos un mecanismo que sea eficiente, sino que es toda la política de minería que en realidad estos años ha generado todo un desorden. Miren, los mineros ilegales, informales, están sobre las concesiones Ujú. de los formales. Se está hablando incluso de Dentro de las propuestas ANP de, también, ¿no? De las claro, áreas dentro de áreas naturales. naturales protegidas. No tenemos un buen sistema, por ejemplo, de exclusión de concesiones o de caducidad de concesiones. Todo el sistema de concesiones, por ejemplo, se tiene que reformar si queremos solucionar el problema. Si no, lo que va a pasar es que todo el que quiera se va a meter a cualquier territorio y va a empezar a generar estas Y algo que se actividades, hablaba ¿no? mucho, el gran dilema de una nueva ley, MAPE, ¿no? Que Mm, creo que no se llegó a un consenso. Bueno, hay sectores que apoyan una cosa, sí. otra cosa. Creo que ese también va a ser el gran reto del próximo Eso Congreso. va a ser un reto, pero creo que incluso la ley MAPE todavía queda insuficiente. Lo que hay que hacer es Ujú, integrar la pequeña minería informal dentro de la política minera en general que no estaba inserta, ¿no? Y ujú. entonces yo creo que por eso es que hablo de reformas de fondo y creo que este Congreso tiene la tarea de hacerlo, ¿no? Doctora Vázquez, muchas gracias por su tiempo. Muchísimas gracias a ustedes.